Venimos de muy lejos, un clásico del grupo de teatro Catalina Sur. 35 años emocionando, más de 70 actores en escena. Sábados, 21 a 30 horas. Entradas en catalinasur.com.ar. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG, Obra Social de Seguros. Tenemos futuro. En la ciudad, el periodo de inscripción escolar 2026 es del 29 de septiembre al 7 de noviembre. Si anotás a tu hijo en esa fecha, vas a tener distintas opciones de escuelas para elegir. Más información en buenosaires.gov.ar/inscripción escolar. Buenos Aires Ciudad. Campaña de vacunación por brote de sarampión. Niños de 6 a 11 meses, dosis 0. Niños de 1 a 4 años, dosis adicional. Acércate al CESAC número 46, Avenida Regimiento de los Patricios, 1941. Horario de atención de 8 a 12 y de 13 a 16 horas. No se requiere turno. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, no sé si buenos días, para el campo nacional no es un buen día, pero de cualquier manera queremos comenzar el capítulo 22 de Laudatistas con Ximena Ratoni y con Facundo Lugo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, compañeros, a toda la audiencia. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, como es de público conocimiento, ayer hubo una holgada victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional. Y una sorprendente victoria de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires después de que había perdido el mes anterior por 14 puntos. Esta vez en provincia de Buenos Aires logró imponerse por un punto. Una importante recuperación de más de 1 millón de votos por parte de los libertarios, que llenó al campo nacional y popular de preguntas respecto a qué es lo que había ocurrido entre una elección y otra, donde drásticamente de alguna manera se alteran las distancias entre una fuerza y otra. Primero vamos a los números fríos y después vamos a un análisis político que es apenas una primera aproximación de hechos más profundos que vamos a ir analizando en el devenir de los próximos programas y de los próximos meses. El 7 de septiembre Fuerza Patria había sacado 3,5 millones de votos, ¿sí? Y este 26 de octubre sacó 3.200.000 votos. O sea, hubo 300.000 votos menos de los que obtuvo Fuerza Patria en octubre respecto a septiembre. Esos 300.000 votos, ¿a dónde fueron a parar? Bueno, no es muy difícil localizarlos. 60.000 extranjeros no pudieron votar. Como ustedes saben, en las elecciones nacionales no votan los extranjeros, votan en las provinciales. 50.000 habían votado a Fuerza Patria el 7 de septiembre pasado.
78.000 votos fueron a parar a la lista del peronismo disidente, Unión Federal, que encabezaba el intendente de Esteban Echevarría, Fernando Grey. 110.000 votos tuvo Santiago Cunio, que el 7 de septiembre, al igual que Grey, habían apoyado unificadamente a la lista de Fuerza Patria. Y 104.000 votos obtuvo Alberto Samid, que también el 7 de septiembre había votado a Fuerza Patria, había llamado a votar a Fuerza Patria. Si uno suma los votos extranjeros que esta vez no estuvieron, que eran 50.000 que votaron al peronismo, más los votos que tuvo Grey, más los votos que tuvo Santiago Cunio, más los votos que tuvo Samid, nos da la cuenta de 344.000 votos, digamos que es prácticamente lo que falta entre el número que obtuvo Fuerza Patria el 26 de octubre y el número que obtuvo el 7 de septiembre. Por lo tanto, lo primero que podemos decir es que Fuerza Patria retuvo la abrumadora mayoría de su electorado, con excepción de estas pequeñas disidencias que tuvieron que ver con el armado de la lista, pero no logró conquistar votos nuevos. Ahora bien, ¿cuál era la situación de la Libertad Avanza? La Libertad Avanza en el 7 de septiembre había sacado 2.300.000 votos, y ahora sacó 3.600.000 votos. O sea que obtuvo 1.200.000 votos más. Esto sí que realmente es un crecimiento exponencial abrupto. ¿De dónde salió ese 1.200.000 votos? Bueno, salió del aumento del caudal de las personas que fueron a votar. El 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires, fueron a votar 7 millones de personas, y el 26 de octubre fueron a votar 9 millones de personas. Es decir, prácticamente, en realidad, 1,5 millones aproximadamente más, números más, números menos, de los cuales la abrumadora mayoría, 1.200.000, fueron a parar a la Libertad Avance, y esto sin contar algunas listas municipales, como las que encabezaban los Pasaglia, algunas que se presentaron, digamos, en diferentes circuitos del interior de la provincia de Buenos Aires, que terminaron subsumiéndose en la lista de los libertarios. Por lo tanto, el crecimiento de los libertarios obedece fundamentalmente a el porcentaje de la población que fue a votar el 26, que el 7 de septiembre no había ido a votar. O sea, no logramos enamorar a nadie, apenas logramos retener nuestros votos, y la Libertad Avanza sí logró aumentar de manera muy exponencial su caudal de votos. Y esto así ocurrió también en otras escalas a nivel nacional. Hay muchas hipótesis y muchas causas, digamos, en las que podemos hacer hincapié, pero nos vamos a tratar de concentrar en lo que estimamos que son las principales. La primera y principal es el terror de un importante sector de la clase media a una devaluación catastrófica, ¿sí? Esto es lo que venían anunciando todos los medios, que iba a ocurrir con Milei, ante la caída de reservas, ante un dólar que estaba inflado, ante un peso que estaba sobrevaluado, ante reservas que prácticamente se habían agotado, con salvatajes que cada vez más cortos, cada vez más frecuentes, y además, digamos, con el último mega salvataje que hace Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump directamente dice que la Argentina está muerta, que necesita un rescate, que solamente la va a rescatar en el caso de que gane Milei, en el caso de que le vaya bien a Milei. Bueno, esto lo repetían todos los medios, lo repetían los medios oficialistas, protooficialistas, pero también lo repetían los medios que supuestamente son del campo nacional, que decían, no, la economía está muerta, el país está muerto, si se cae Milei va toda una catástrofe. Bueno, o sea, de alguna manera casi que éramos voceros, o los medios de la oposición eran voceros, de la campaña del miedo, concretamente, porque lo que fue a hacer la clase media, que a pesar de que tiene enormes dificultades para llegar a fin de mes, un sector importante de la clase media, fue decir, bueno, a ver, entre Fuerza Patria, que no me está diciendo nada, lo único que me está diciendo es que va a explotar todo por los aires, y la Libertad Avanza, que me está diciendo todavía no explota todo por los aires, porque si a nosotros nos va más o menos bien, vamos a tener algún apoyo del Tesoro norteamericano, entonces no va a haber una gran devaluación. Y el recuerdo del 2001 y el recuerdo de todas las devaluaciones que afectaron a la sociedad argentina,
Bueno, creo que de alguna manera hubo también un voto miedo importante, miedo a que la situación fuera mucho peor de lo que es aún. Eso por un lado. Por otro lado, hubo un componente claramente gorila, esto también es indiscutible, y es bastante parecido esto a lo que ocurrió entre las PASO y las generales del 2019. No sé si recuerdan ustedes que en las PASO Macri pierde por una paliza importante y después de cara a las generales recupera 10 o 12 puntos. Los 10 o 12 puntos que recupera no es gente que cambia el voto, sino gente que no ha ido a votar en las PASO y que va a votar en las generales asustado por la posibilidad de que vuelva al peronismo. Yo creo que también, de alguna manera, la victoria contundente el 7 de septiembre de Fuerza Patria hizo que también un sector de gorilismo obviamente se levantara y fuera esta vez, digamos, a votar. Los que van a esquiar, diría Lilita, cuando hablaba entre las PASO y las generales de la elección de Macri. También hay otros recuerdos que se nos vienen a la memoria, que tienen que ver con otras elecciones y otras circunstancias, pero que podrían tener de alguna manera quizás algunos puntos en común. Y una de ellas, por ejemplo, es recordar la manera contundente en que Menem logró la reelección allá por el año 95, a pesar de estar salpicado por escándalos de corrupción que superaban largamente los escándalos que en este momento tiene Milei, que son bastantes. Y sin embargo, con la ilusión de la convertibilidad, con la ilusión de la estabilidad, Menem logró una reelección bastante contundente. Sin embargo, poquitos meses después llegó el efecto tequila, que dejó al desnudo la endeblez de la convertibilidad, el armado ficticio, la pérdida de competitividad, empezó una recesión profunda, una creciente pérdida del desempleo, y ahí la población se acordó de todos los hechos de corrupción que habían ocurrido durante su primer mandato. Y empezó una caída libre del gobierno de Menem, que terminó después con su derrota de fin total, digamos, en el 99, a manos de la Alianza. Fue una victoria a lo pirro la del 95, porque ya en el 96 la imagen negativa de Menem superaba el 50%, o sea, un año después, y después siguió esa caída libre que Menem no pudo revertir. Una caída libre, pero mucho más rápida, fue la que tuvo Mauricio Macri, cuando fue refrendado en las elecciones de medio término del 2017, octubre del 2017, gana de manera importante, incluso más importante que Milei, a Unión Ciudadana en aquel momento, al peronismo en aquel momento. 2 meses después quiere imponer las reformas estructurales, las mismas que Milei pretende imponer ahora, y ya enfrenta la primera gran movilización contra la reforma previsional en diciembre. Después viene el 21 de febrero del 2018, donde el ala moyanista y los sindicatos más combativos empiezan a resistir el ajuste y la reforma laboral. La reforma laboral también se termina cayendo. Después se empalma esto con una crisis internacional, empalma con un mega endeudamiento, con un carry trade, la fuga de divisas, y bueno, con todo el colapso que pocos meses después llevó a unas PASO en la que Macri perdió de manera catastrófica, incluso Vidal, en la provincia de Buenos Aires. Y esto nos trae un poco a la memoria una frase que se utiliza para definir este tipo de situaciones, que es victoria a lo pirro, concretamente. Es decir, una victoria que se obtiene a un costo tan alto para el vencedor que en la práctica se considera equivalente a una derrota. Y si uno piensa la cantidad de endeudamiento que tomó el gobierno, la cantidad de dinero que se patinó, de las retenciones, que se patinó de la propia deuda que tomó del fondo, que se patinó de la plata del Tesoro norteamericano, que obviamente viene condicionada por entrega de recursos estratégicos, que se patinó de las reservas que las dejó totalmente peladas, realmente el costo de haber llegado a esta victoria fue extraordinariamente alto, y hoy Milei es totalmente rehén de lo que decía Donald Trump y el Tesoro norteamericano. Por lo pronto le sacó las camperas y le puso saco y corbata, y además le impuso un tono más moderado, donde Milei se contuvo mucho para tratar de no largar sus clásicos exabruptos cuando no toman la medicación a tiempo.
También habló de empezar a dialogar con otros sectores afines, procapitalistas, de tratar de juntar nuevas mayorías en el Parlamento, concretamente lo que le venía pidiendo la embajada y lo que le viene pidiendo el establishment. Ahora Milei lo tiene que cumplir a pie de puntilla porque, digamos, no tiene absolutamente reservas. Como bien dijo Trump, está muerto, ahora dependes de mí, y por lo tanto va a empezar ahora un juego muy peligroso para la patria, que es obviamente cuando Estados Unidos se quiera cobrar todo el apoyo, entre comillas, que le está dando al gobierno de Milei, que va a ser a cambio de tratar de avanzar sobre la minería, el litio, la Antártida, las bases en Tierra del Fuego, donde hemos perdido la elección por la división del campo nacional también en aquella provincia, el petróleo, las tierras raras. Todo esto va a estar en juego concretamente y frente a unas provincias unidas que hicieron una catastrófica elección porque, como ocurre siempre, el original es mejor que la fotocopia y la verdad que la actitud de Puyaro y de Schiaretti de vamos a apoyar a Milei pero queremos mostrar un tercer camino no conduce a ningún lado. Felicitaciones a Fernando Burlando que le ganó de manera contundente a Randazzo. A Provincias Unidas la verdad que ha sido una catástrofe muy importante. Y en lo que respecta al peronismo, y en lo que respecta al campo nacional, en lo que respecta a la situación de aquellas fuerzas que representan ideas de soberanía, de independencia, ideas de justicia social, varias cosas para mencionar. Primero, todavía seguimos sin hacer una autocrítica de por qué perdimos en el 2023, por qué después de un gobierno peronista llegó Milei. Todavía seguimos sin explicar cómo vamos a hacer para que el 40-50% de la población económicamente activa que hoy está precarizada ingrese al mundo laboral y cómo se va a reactivar una economía basada en el mercado interno con un fuerte proceso de industrialización y trabajo digno. Todavía seguimos sin explicar cómo vamos a redistribuir la riqueza y si vamos a tocar puntos fundamentales que tienen que ver con, de alguna manera, los grandes capitales, o vamos a amagar, como hicimos en el gobierno anterior, y después no avanzar demasiado, como ocurrió en el caso de Vicentín. Todavía seguimos sin clarificar la interna y sin democratizarla tampoco. De hecho, las astillas que tuvimos de Cunio, de Grey, de Samid, etcétera, son todas astillas, y fueron pocas, porque podrían haber sido muchas más. Hay que pensar que en una lista en la provincia de Buenos Aires no había un solo candidato que representara a los intendentes, ni del conurbano ni del interior. No había representación territorial. Kicillof, que es el gobernador que ha triunfado prácticamente en todas las elecciones en las que se presentó, no tenía un solo candidato propio. No tenía candidato propio. O sea, los dos lugares que le correspondían al ala de Derecho al Futuro fueron cedidos a la CTA de los Trabajadores y a la CGT, pero él no tenía candidato propio. Sin embargo, ayer tuvo que poner la cara por todos los otros que en realidad armaron la lista detrás de él. Hay candidatos que entraron simplemente porque los sponsors pusieron plata. Fíjense, lean la lista, que no aparecieron en toda la campaña y que entraron perfectamente como diputados. Mientras que hay intendentes que representan a millones de habitantes y no tuvieron ningún tipo de representación. Obviamente, el dedo caprichoso, el dedo de alguna manera burocrático, tiene su costo y bueno, creo que a pesar de eso retuvimos gran parte del voto que habíamos tenido el 7 de septiembre, pero lógicamente no sumamos nada, faltó militancia territorial, claramente, tampoco se convocaba a las agrupaciones a militar, tampoco se la convocaba a ninguna Pompeya porque tampoco había proyecto, había ideas genéricas, Braden o Perón, Scott Bessent o Fuerza Patria. Había críticas a la corrupción, Spagnolo, Esper, los narcos, etcétera, que están muy bien, pero ¿qué proyecto de país tenés? O sea, ¿qué proyecto de país tenemos concretamente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a reconstruir esta Argentina? Para lo cual es inevitable que expliques que, como no hay que, los errores que no hay que cometer, o sea, lo que ocurrió en el 2023 no puede volver a ocurrir. Pero para que la gente te crea, primero tenés que explicar por qué fracasamos en el 2023, concretamente, y por qué ahora sí vamos a reconstruir la sociedad en términos inclusivos, justos y sustentables. Esto no se hizo.
se apoyó, o se apostó, mejor dicho, a que solo el voto castigo por piloto automático iba a producir la derrota de Milei, y Milei, frente al voto castigo, le impuso el voto miedo. Y le dijo, bueno, si ustedes me castigan, el castigo va a ser peor, porque va a venir una devaluación monstruosa y ustedes van a quedar más en la ruina de lo que están ahora. Y los nuestros, en vez de decir, no, vamos a hacer una concertación económica social con la pyme, con la industria, con el agro, para tratar de alguna manera de proteger a la población, decían, no, sí, efectivamente, si Milei se cae, viene una devaluación. Y eso porque así son los gobiernos de derecha. O sea, en vez de alguna manera, ver cómo o qué propuesta tenemos frente a esta crisis tremenda que está atravesando la economía argentina y la falta de reservas y este rumbo completamente colonial, fuera de generalidades que todos compartimos, como la defensa de la obra pública, del hospital público, de la educación pública, no tuvimos ninguna propuesta concreta de reindustrialización del país en términos soberanos, en términos multilaterales, y esto claramente nos ha costado mucho porque Milei muestra dónde va y dice, bueno, yo soy un desastre, yo hice un ajuste, pero no te voy a devaluar ahora porque me está apoyando el tío Donald, ¿sí? En cambio los otros no los apoya nadie y se van a derrumbar y lo único que van a hacer es emitir y generar inflación. Y esto es lo que se instaló en la población, en un sector importante de la población. Y uno dirá, bueno, pero no tienen sentido de la argentinidad, no tienen patria. A esta altura del partido un montón de argentinos y argentinas que están en la mera supervivencia. Y en esa supervivencia, algunos vieron que la situación podía ser aún mucho peor de lo que es actualmente, que es muy mala, ¿sí? Y otros tantos, por supuesto, siempre hubo un ala gorila, siempre hubo un ala, digamos, que no quiere una patria justa, libre y soberana. Incluso cuando retornó Perón en el 73, tuvo un 38% de gente que no lo votó, y volvía a Perón después de 18 años, con lo que eso significaba, quizá la mayor epopeya del movimiento nacional. Aún en esas circunstancias había un 30% duro que de alguna manera no lo votaba. Y otra cuestión, también para no hacerse demasiado el harakiri. Esta vez, sin eufemismo, la Libertad Avanza fue con el PRO. Fue con el PRO, y junto con el PRO habían sacado 56, casi 57% de los votos hace un año y 9 meses. Ahora estamos por lo menos más de 15 puntos abajo. Y uno dirá, bueno, pero no es lo que esperábamos. Sí, claro, no es lo que esperábamos, pero hay un descenso. No es que la gente votó automáticamente un 57% otra vez a Milei, digamos, junto con la hueste de Macri. Esto no ocurrió. No ocurrió a pesar del voto miedo. Lo cual indica que evidentemente el grado de sustentabilidad que pueda tener el proyecto de Milei ahora depende pura y exclusivamente de lo que haga el Tesoro norteamericano. Y yo creo que ayer, si ustedes notaron, todos esperábamos un búnker más eufórico del lado de Milei, pero había un búnker más bien moderado, más bien miedoso, porque como todas las victorias pírricas lo indican, ¿sí? Una victoria más así y me comeré una derrota, básicamente. O sea, llegaron exhaustos concretamente a este lugar, llegaron totalmente rehenes del imperio, y ahora, el día después, ¿qué hacen? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo siguen concretamente? Y además, ¿cómo intentan confrontar con el movimiento obrero, con la reforma laboral? Porque una cosa es que saques una cláusula, otra cosa es que intentes avanzar con los convenios por empresa, los sindicatos por empresa. Esto va a tener obviamente una conflictividad muy grande, no solamente del ala combativa del movimiento obrero, sino del conjunto del movimiento obrero. Lo mismo como vas a hacer para dejar a la mitad de la población sin jubilación. Esto también va a ser motivo de un conflicto, ya lo fue en la época del Macri y fue el principio del fin del gobierno de Mauricio Macri. A partir de ahí empezó una cuenta regresiva que en menos de 2 años se lo llevó puesto. Bueno, en fin, en una situación mucho más frágil que la que tenía Macri en el 2017, Milei ahora está totalmente rehén de Donald Trump. El peronismo pudo obtener algunas victorias en Formosa, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Río Negro. Ahora vamos a repasar un poco el panorama.
en otros lugares logró obtener, en términos generales, la misma cantidad de diputados que ponía en juego, no la misma cantidad de senadores. Ahí sí hubo una baja de 4 o 5 senadores en términos numéricos. Desde el punto de vista parlamentario no hay una pérdida o una sangría significativa. Por lo tanto, el panorama está abierto, pero claramente, si el peronismo no democratiza su funcionamiento, no permite la participación de todos los sectores, no discute programáticamente, no hace un balance claro de por qué perdimos y hacia dónde vamos y qué programa le ofrecemos a la sociedad, no nos cabe duda que a esta altura del partido nuestra mayor figura y nuestro referente a nivel nacional es Axel, no nos cabe duda, claramente es el que mejor expresa los intereses del peronismo, pero a esto hay que darle contenido y continente, contenido programático y continente, sumando a la mayor cantidad de fuerzas posibles y en términos democráticos. Y obviamente no es para bailar ni es para festejar esto que ha ocurrido, más bien es para preocuparse y, como dijo Axel, es para seguir militando el doble por los más desposeídos, por los últimos, pero también apuntando al contenido y al continente. Estamos en Laudatistas, episodio 22. Muy bien, como siempre les decimos, todos los contenidos, informes, investigaciones, actividades de nuestra organización, La Alameda, en todo el país, lo encuentran en www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Ya estamos listos para ir al análisis territorial de las elecciones y tenemos conectada a la compañera Valeria Herrera para que nos dé un panorama de toda la región Cuyo, lo que nos ha dejado este domingo 26 de octubre. Valeria, ¿andás por ahí? Hola, sí, muy buenas tardes. Hola Valeria, ¿cómo estás? Bueno, a ver, si nos podés dar un panorama un poco de Mendoza, San Juan, San Luis, cómo fueron los resultados allá y qué lectura haces. Bien, acá lo que fue Cuyo, voy a empezar por creo que donde fue la derrota más alta, que fue en tema de Mendoza. Votaron 1.880.000 personas, estuvo en un porcentaje del 72% de personas que votaron, si bien tuvieron una elección desdoblada, porque votaron no solamente candidatos nacionales, sino candidatos provinciales, tuvieron que verse en este gran desafío de haber votado con 2 urnas, donde también eran boleta única papel. Entonces creo que también fue un gran desafío para ellos porque se votaban distintos candidatos, pero con 2 urnas. Entonces sé que hubo un gran debate en cuanto al tema de personas que no estaban acostumbrados a votar así que fue un gran desafío. Allí votó el 72%, sacó más del 58% La Libertad Avanza, en casi todos los departamentos, en todos superó los 50% y en Capital el 58%, lo cual lo benefició muchísimo a Suárez, ya que La Libertad Avanza fue junto con Cambia Mendoza, fueron en conjunto, y el Partido Justicialista, casi con un porcentaje muy bajo, arrasó en La Paz y Santa Rosa, los únicos departamentos, 2 departamentos muy alejados a la capital. Esto posicionan los 5 diputados que renovaban a nivel nacional, 4 La Libertad Avanza y 1 el Partido Justicialista de la provincia de Mendoza. En San Luis, que fue la segunda provincia que nos sorprendió muchísimo, ya que hemos sido siempre una provincia tan peronista, vamos a decir la realidad, también fue una gran sorpresa lo que nos encontramos, votó mucho menos porcentaje, votó el 65%, casi 150.000 personas no votaron, que acá en San Luis es un montón, porque prácticamente es lo habitacional que tiene una de las ciudades más grandes que tiene la provincia,
Y acá sacó casi el 50% también la Libertad Avanza y un 18, casi 20% el Partido Justicialista. No Frente Patria, Partido Justicialista. Hay que ¿cómo se llama? Aclarar que acá en San Luis Alberto Rodríguez Sá se presentó con sus candidatos y la alianza junto con Frente Patria fue por otro lado donde estuvo Espíndola, el cual no llegó con un 8,9% nomás, directamente no llegó a poder cubrir ninguno de los cargos. Acá se renovaban 3 diputados, lo cual 2 se lo llevó la Libertad Avanza y 1 el Partido Justicialista. En San Juan, en cambio, el panorama fue distinto. El Frente Patria sacó el 34%. Hay unos índices que todavía no están claros, que no saben si segundo fue la Libertad Avanza o segundo fue el partido del orreísmo, pero muchos por los índices dan a entender que Orrego podría haber sacado el tercer lugar. En cuanto a él, en esto entraron 1 y 1. Uno de cada partido. Y bueno, en San Juan tuvo un 71-72% también de padrón electo. Bien. Bueno, ¿y hay algo que te haya sorprendido de esta elección en estas provincias? En realidad, Mendoza sabemos que ¿cómo se llama? Que Suárez, igual que Cambia Mendoza, iba a seguir apostando al modelo de la Libertad Avanza. Además salieron muchas declaraciones acerca de que eran como la capital de la Libertad Avanza, como la provincia más numerosa en cuanto al apoyo. No me sorprende porque esto siempre ha pasado, si bien ya había se había debilitado mucho el Partido Justicialista y demás, también esto de no tener las alianzas con Frente Patria, creo que también como que más debilitó, pero en Mendoza no me sorprendió mucho. En San Luis sí me sorprendió mucho, porque si bien aún así el Partido Justicialista no se hubiese ido en conjunto con Frente Patria, pensé que se iba a hacer una elección mucho más agradable. Pero bueno, la verdad que también cabe destacar que si bien el gobierno de la provincia de San Luis no dijo directamente que se vote la Libertad Avanza, pero sí dio su apoyo a Milei y a la candidata de la Libertad Avanza. Y creo que también eso pudo haber ¿cómo se llama?, cambiado mucho los índices. Claro. Ahora, ¿vos pensás que en los sectores medios hubo un temor a una devaluación? Sí. Es más, creo que se transmitió, creo que la transmisión de parte de los medios constantemente fue ese, y la verdad que uno cuando recorre y habla un poco con la gente, es más, a veces hasta uno mismo no tiene que mentir, tiene ese miedo de decir ¿qué pasa el día de mañana? Entonces sí, hubo un gran miedo, y creo que eso es lo que demuestra los 12 millones de habitantes que no votaron. Claro. Es decir, también en esta cuestión de incertidumbre y en el cual no se sienten tampoco identificados, pero creo que hubo por detrás mucho miedo, muchísimo. Bueno, vale, muy completo el informe, te agradecemos mucho y te volveremos a contactar. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, hemos conversado con Valeria Herrera, nuestra compañera de la Alameda San Luis. Vamos a una tanda muy cortita y seguimos recorriendo el país. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. La Gráfica. FM 89.3.
Suena la comunicación popular. Muy bien, continuamos lunes 27 de octubre del 2025. Este es el programa o episodio número 22 de Laudatistas, que es el programa radial semanal de la Alameda, aquí transmitiendo por Radiográfica. Radiográfica nos pueden escuchar por internet en el canal de YouTube de la radio, y si son del AMBA de Capital, provincia de Buenos Aires, preferentemente zona sur, nos van a escuchar muy bien por la FM 89.3. Vamos a continuar ahora en breve con el recorrido, con algún paneo. Obviamente no vamos a hacer a tiempo de poder hablar con los compañeros de todo el país, porque el tiempo es tirano en los medios, como nos enseñó Mirta Legrand, pero sí vamos a intentar tener el paneo de algunas provincias en particular. Habiendo escuchado a Gustavo y también las reflexiones de Valeria y el fracaso estrepitoso de esta cosa llamada Provincias Unidas, ¿no?, que querían ser distintos pero hacer lo mismo que el gobierno, también reflexionaba en estos días sobre que parte de la campaña del miedo, adobada perfectamente por Estados Unidos, el establishment que apoya a Milei y demás, fue detallar día por día cómo sería un supuesto recambio y quiénes serían los que en una asamblea legislativa reemplazarían a Milei. Y bueno, vaya paradoja que la persona a la que más apostaban es la que más estrepitosamente perdió estas elecciones, Juan Schiaretti, de la provincia del compañero que tenemos ya en línea, el compañero Fernando Peiró. Él es de Santa María de Punilla y nos va a dar un reporte de cómo la vimos en Córdoba. Bienvenido, Fernando, a Laudatistas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Los saludo de la provincia de Córdoba. Claramente has titulado muy bien este segmento. La provincia de Córdoba, vamos a los números estrictos en primera instancia, tuvo una participación más baja que la general de la Nación, en un 65%, particularmente en el departamento Punilla, donde tuvimos incidencia y estuvimos trabajando, y que está instalada nuestra localidad de Santa María de Punilla. Esa participación bajó aún más al 62%. La Libertad Avanza en el departamento estuvo en sintonía con lo provincial, con un 41,9%, cercano al 42,35% de la provincia, y Provincias Unidas lo siguió de cerca también con un 27,6% contra el 28,32% de la provincia. No hubo sorpresas, se capitalizó, se cristalizó, mejor dicho, lo que las encuestas venían dando, un triunfo de la Libertad Avanza. A nivel provincial, aunar todas las fracciones peronistas tampoco lo hubiese alcanzado para ganarle a la Libertad Avanza. Cuando hablamos de ganadores y perdedores en la provincia de Córdoba, hay que hacer un tamizado bastante prolijo, porque a prima fase la Libertad Avanza con este 42% de los votos sería el gran ganador, pero en la comparación a la última elección, que tuvo que ver con el mismo nivel de polarización del balotaje, perdió catastróficamente, pasó de un 70 y pico por ciento, 75% a un 42%, es decir que hubo una gran pérdida de su electorado, el cual el peronismo no pudo capitalizar, esto está claro. Hablabas vos de la gran derrota de Juan Schiaretti. Podemos decir que Provincias Unidas en general logró el día de su nacimiento su acta de defunción. Esto sobre todo si evaluamos el resto de los participantes de este espacio, que también lograron magros resultados. Así que desde Córdoba, viendo el mapa de la provincia, el norte sí favoreció a Provincias Unidas, pero el sur productivo y el centro de la provincia no apoyaron a Juan Schiaretti.
Juan Schiaretti no pudo convencer al campo productivo de Córdoba, el mensaje fue confuso. En algún momento previo, cuando fueron la situación de las retenciones, la baja retención y todo, se especulaba con que podía tener un mensaje seductor hacia ese sector, pero bueno, aclaro que ya en las urnas esto quedó determinado que no fue así. Entre los ganadores, sí, por ahí podemos decir, interesante desarrollo de Natalia de la Sota, estuvo dentro de las expectativas que tenía ese espacio, así que para ella se abre un lugar nuevo, retiene un lugar en la legislatura nacional. Veremos ahora cuál es el desarrollo, es un espacio bastante cercano al de Martín Yarlora, no tanto al de Schiaretti, pero podemos decir que fue una de las que puede sacar una evaluación positiva de estas elecciones. Con respecto a Fuerza Patria y Pablo Carro, venía de su sector que venía año tras año en una clara decadencia, sostuvo un piso, no le alcanzó para tener una banca en el Congreso, pero por lo menos paró esa sangría que venía teniendo elección tras elección. Los grandes perdedores, bueno, ya lo dijimos, Juan Schiaretti, que era el que tenía mayor expectativa, pero también el PRO y la UCR desaparecieron del mapa electoral con un magro porcentaje, que claramente ese electorado migró a la Libertad Avanza, pero bueno, sin los dos grandes jugadores de ese sector, que tienen que ver con Luis Juez, con De Loredo, veremos cómo se replantea todo ese esquema. Algunos compañeros hacían evaluaciones que tienen que ver, y algunos medios, que qué pasa cuando estos dos jugadores entren a la cancha y se tenga que repartir ese 42% que logró la Libertad Avanza. ¿En qué proporciones? ¿Será toda una gran alianza? Bueno, el desafío de ese sector va a ser cuando estos dos claramente importantes exponentes de la política de Córdoba decidan tener participación, ¿no? La última pregunta, Fernando, porque tenemos poquito tiempo. Yarlora, ¿dónde se para? ¿Más cerca de Provincias Unidas? ¿Más cerca de una posible aproximación a sectores del peronismo como Kicillof? ¿O más cerca de reconstruir un cordobesismo aislado? Ese es un desafío importante que va a tener Martín Yarlora en su momento, cuando fue aquel resultado contundente del balotaje, claramente dio a una clara señal de acercamiento al gobierno nacional. En los últimos tiempos mostró todo lo contrario, una separación, un posicionamiento distinto. Hoy sí, anticipándome un poco, Provincias Unidas como centro de la posibilidad de un proyecto, tendrá que tomar esa decisión. Veremos los próximos movimientos de él. Yo creo que en este momento va a estar expectante, o creo que debería tomar ese posicionamiento, y bueno, tierra adentro cordobesa va a tener que tener alto diálogo con los sectores del peronismo, y apostando un poco en su proyecto personal para la renovación dentro de 2 años de su gobernación, apostar a la división del sector de la Libertad Avanza, el radicalismo y el PRO. A nivel nacional yo creo que va a estar expectante, desaparece del escenario político Provincias Unidas, puede ser, todo puede ser, pero no hay nada definido. Bueno, Fernando, con Yarlora hoy no hay nada definido. Seguiremos hablando en próximos programas de este tema. Te agradecemos mucho y que tengas buenas tardes. Gracias por el informe. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muy bien, conversamos con Fernando Peiró de la Alameda Córdoba. Facu. Ahí va. Bueno, ahí escuchamos el primer análisis, los primeros números de Provincias Unidas en general y de lo que fue la performance en particular en la provincia de Córdoba. Y mientras esperamos que se conecte el próximo compañero para contar las primeras impresiones, sensaciones de lo que fue la elección en Jujuy, recordaba que desde este mismo espacio, el 15 de septiembre, hablábamos en la editorial que mencionaba Gustavo, de esta urgencia, aún después de haber ganado por amplia diferencia en la provincia de Buenos Aires, de la necesidad de
generar una reconstrucción del diálogo argentino, justamente como cerramos la editorial de hoy, para darle a este espacio continente y contenido, ¿no? Así que bueno, esa carencia o esa necesidad de la que veníamos hablando desde el 15 de septiembre de este mismo lugar es la que un poco se notó en el día de ayer y que explicaba Gustavo en la editorial de hoy. Creo que ya está conectado, sí, Marcelo Cavero, compañero de la Alameda Jujuy, para contar, como decíamos, estamos recorriendo, haciendo un paneo por distintas provincias, contar cómo fue la elección en la provincia de Jujuy. Buenas tardes, Marcelo. Hola, buenas tardes, un saludo para todos. Y bueno, acá en Jujuy fue similar a la tendencia nacional, ¿no? Acá la Libertad Avanza arrasó en la provincia. De las 16 localidades ganó en 12, y en todas las localidades más populosas, más importantes. Obtuvo el voto en los sectores más humildes de la provincia. Eso es real, digamos, ¿no? Estuvimos viendo, recorriendo las diferentes escuelas y es lo que vimos. Acá en el sector más populoso de San Salvador de Jujuy, ganó por más del 40%. Y lo que sería el oficialismo en Provincias Unidas sacó el 16%. Entonces fue impresionante la victoria, a nadie se le esperaba, porque si recordamos la elección pasada, el oficialismo acá había ganado por la cifra similar a la que ganó ahora la Libertad Avanza, o sea que se dio vuelta, digamos, ¿no? La Libertad Avanza en la anterior elección legislativa, pero que fue solo provincial, sacó el 20% y el oficialismo el 38%. Pues se dieron vuelta los resultados. O sea, el común denominador es que fueron conservadores. En lo provincial que se mantenga como está y en lo nacional también. Tal cual, tal cual. Pero lo terrible, bueno, ya todo lo esperábamos, era que el peronismo no pueda meter ningún candidato. Teníamos la esperanza de que lleguen tal, pero no. Justamente fue dividido. Y eso lo debilitó totalmente, porque si hubieran estado en unidad, hubieran llegado. Porque entre los dos sectores peronistas, Fuerza Patria sacó el 15,63 y el otro, Frente Primero Jujuy, sacó el 15,2, una cosa así, o sea que estaban ahí nomás. ¿Y por qué fueron divididos? Y tenés, digamos, el Fuerza Patria, que acá estaba encabezado por la Cámpora, y después tenías el otro Frente Primero Jujuy, que todos estos sectores que estuvieron en su momento vinculados a Morales, que son, por ejemplo, el vicegobernador de la gestión de Morales, claro, es parte de este armado electoral, pata peronista, llamémoslo así, como también Rubén Rivarola, que fue socio histórico del radicalismo mientras gobernó Morales, y actualmente también, digamos, ¿no?, con la continuidad de Sadín. Entonces, por un lado, tenías abiertamente el PJ vinculado al radicalismo, que salió únicamente para restarle voto a Fuerza Patria, y que no puedan renovar esa banca, ¿no? Abiertamente. Acá hubo 7 listas. Tenías 3 listas de los libertarios, una sola lista de Provincias Unidas, 2 listas peronistas, podríamos llamarlo, y una lista de izquierda, ¿no? Claro. Pero fueron las otras listas que se armaron, las 2 libertarias, han sido para dividirle voto, ¿no?, a la Libertad Avanza, como así fue lo de esta lista que sacó el PJ vinculado al poder, ¿no?, al ex gobernador Morales. La izquierda hizo una buena elección, un 9% está bueno, digamos, ¿no? No hizo la elección histórica de cuando ingresó Vilca, ¿no?, que tenía que renovar su banca, no pudo renovar, pero aún así sacar más del 9% está bueno. Sí, claro. Porque le sigue garantizando que van a seguir metiendo, ¿no?, en las próximas elecciones legislativas candidatos como metieron en esta elección anterior, ¿no? Porque acá tengamos en cuenta que fue desdoblada la elección, y en la anterior elección ya había ingresado Vilca en una banca como diputado provincial junto con otros compañeros, ¿no? Bien. Y te hago una pregunta, Marcelo. ¿Existía en los sectores populares, en los sectores medios, algún temor porque por una abrupta devaluación, por una ingobernabilidad con Milei, por la posibilidad de que el dólar se disparara? Sí, se comentaba bastante, ¿no? Porque ya acá en zona de frontera
y la gran mayoría personas que trabajan de lo que es la economía popular, ¿no? Economía de subsistencia, que compran y venden productos del vecino país, sí les preocupaba bastante, ¿no? Que se dispare el precio del dólar porque obviamente se empobrecía mucho más y se le iba a complicar para hacer producción. Porque acá en Jujuy, lamentablemente, ya el peronismo ya hace bastante tiempo dejó de ser alternativa, la principal fuerza, tal cual. Y aparte han sido cogobierno con Morales, entonces no, la gente quizás está enojada, no hay renovación, no se sienten identificados. Si le fue bien un ejemplo, ¿no? Al gobierno provincial, lo que es Provincias Unidas, esta nueva alianza, en la anterior elección legislativa provincial, los que encabezaban la lista eran dos jóvenes. Jóvenes que encabezaban la lista y fueron masivamente votados, no eran muy conocidos, ¿no? Pero la gente lo votó porque era una renovación. Hoy los que encabezaban la lista por parte del oficialismo era una ministra de Medio Ambiente, muy mala ministra, la verdad, un desastre su gestión. Y después el ministro de Energía, que también ya están desgastados, son gente grande, ya, y la gente busca una renovación. Si vos le preguntás a la gente si los conocía a los candidatos de la Libertad Avanza, si no los conocía nadie, como en la antigua elección. Pero votar a la Libertad Avanza era una manera de garantizar el salvataje de presunto de Trump, sí, para evitar una devaluación. Tal cual era, hubo mucho un voto de miedo, ¿no? Pero aquí era acá hacer un énfasis porque ha renacido, ¿no? Lo que fue el histórico movimiento popular jujeño, porque la diputada que entra por el segundo lugar de la Libertad Avanza es parte del movimiento popular jujeño histórico, el que fundó el gobernador Horacio Guzmán, ¿no? Bastante conocido acá, el padre de Cristina Guzmán, diputada nacional, muy aliados al menemismo durante la década del 90. Y a la dictadura. Sí, también, sí, no, por eso, pero... Un caminito coherente. Sí, ¿no? Y sí, es tal cual, es coherente, ¿no? El camino que están y con los que se están juntando, que esto es retroceder a los 90 y recordar, ¿no? Esa vieja época de miseria, sufrimiento y explotación que sufrimos por acá, ¿no? Y la verdad que cada día estamos más parecidos acá en la frontera, lo sentimos mucho. Y lo que nos preocupa a nosotros es que todos se estén caminando hacia el 27 acá en Jujuy, un gobierno libertario, porque hoy son la primera fuerza real, ¿no? Acá en la capital, en San Salvador de Jujuy, bueno, y en provincia lo han demostrado. Y no hay ninguna alternativa por parte del peronismo y del justicialismo de poder recuperar algo, ¿no? De todo el espacio que ha perdido en todos estos años, y justamente la falta de interna, y si recordamos también hace poco lo que fue la reforma, ¿no? en Jujuy, que fue una herida bastante grave en la memoria de todos los jujeños, y donde también el peronismo de ese momento ha sido cómplice de la reforma que nos está perjudicando tanto, y que hoy día a día vemos como son despojados los pueblos originarios de su territorio. Total. Bueno, muy bien, Marcelo, te agradecemos mucho panoramas, bastante claro, aunque sea bastante sombrío también, mucho para construir, mucho para reconstruir, y no, estaremos en contacto. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por todo, un abrazo a todos. Hasta luego. Muy bien, conversamos con Marcelo Cavero, nuestro compañero de la Alameda Jujuy. Nos quedan unos pocos minutos hasta el final del programa, y la verdad que, sí, muchos años de frustraciones de nuestro pueblo, muchos errores forzados y no forzados de nuestro campo popular, mucho no encontrarle alguna vuelta, nos trajo hasta acá. También es cierto que hay que reconstruir desde abajo y con los valores más preciados de nuestro pueblo, y en parte eso es donde busca colaborar el libro que ya está disponible, ¿no? Que si querés, Gustavo, en los últimos minutitos podemos comentar que ya está disponible, más allá de que vamos a ir armando la gira, digamos, la presentación en los territorios de la periferia del centro, pero en las redes, sobre todo en las redes de Gustavo Vera, tanto en Facebook como en Instagram, y por supuesto también en las de la Alameda, van a encontrar ya el acceso a el libro que se acaba de publicar, un libro escrito
por Gustavo, que tiene que ver con la correspondencia entre el Papa Francisco y él, y su apoyo a la labor de la Alameda durante todo su magisterio, pero que fundamentalmente busca compartir algunas conclusiones que creo nos pueden venir bien para atravesar este doloroso y complejo momento y buscar la salida, ¿no? Sí, es un libro de 300 páginas, 30 capítulos, que resume extractos, o mejor dicho, compartimos extractos de más de 500 y pico de cartas, anécdotas y charlas con Bergoglio primero y el Papa Francisco después, que aborda diferentes temas: trata, tráfico, narcotráfico, refugiados, migrantes, cambio climático, guerras, viajes, sociedades, ética en el servicio del poder, reforma en el Vaticano. Bueno, una cantidad de temas que atraviesan su magisterio, donde Francisco muchas veces en clave de exégesis bíblica interpreta hechos de la realidad cotidiana. Hay capítulos también sobre sus posiciones durante el final del gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, el gobierno de El Frente de Todos y el gobierno de Milei también, los primeros, por lo menos el primer año, digamos, donde Francisco opinó bastante sobre el tema. Creo que hay muchas enseñanzas. Agradezco mucho a Jorge Fontevecchia por haber publicado ayer un capítulo entero en el diario Perfil, también a Alejandro Rebocio por haber publicado una columna del diario AR, y a todos los medios del interior que han reproducido de alguna manera y están difundiendo este material que, como bien dice Sime, vamos a trabajar desde Orán a Ushuaia, que vamos a ir recorriendo sindicatos, parroquias, centros de estudiantes, colegios, universidades, agrupaciones de la sociedad civil, que ya está disponible como ebook en Amazon, en Google y en un montón de plataformas más que en nuestra página de la Alameda ustedes pueden encontrar. Va a estar físicamente disponible ya esta misma semana y calculo que en los próximos 10 días ya empezaremos esta recorrida. Facu, ¿alguna opinión sobre lo que ocurrió ayer? No, bueno, un poco esto, ¿no? Para terminar, toda gran crisis y, bueno, el resultado de ayer, en menos de pasamos de esa montaña rusa hace un mes y medio a festejar y ahora en el piso, pero bueno, como toda gran crisis, abre la oportunidad para repensarnos, para ver qué recurso, qué material hay, que definitivamente en el amplio campo popular, entre la militancia hay y mucha materia. Y bueno, unándonos o vinculándolo con esta última parte, creo que el libro viene a hacer un poco ese aporte para pensar y para pensarnos de acá a futuro, y me quedo con la primera parte del programa y con ese 15 de septiembre, volviendo a hablar esto del diálogo, a darle al gran y al rico campo popular contenido y continente. Muy bien, le agradecemos mucho a Malena Coelho la operación. Estamos en condiciones, compañeros, con la certeza de que hay muchísimo más para profundizar, despedirnos hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Buenas tardes. Radiográfica. 20 años. 20 años en